Bien, vamos con la segunda ecuación entonces, del 3D f1 de x igual a 2 f2 de x. Ese es. Seguimos en el de 3. f1 de x igual a 2 f2 de x. Borré nuevamente las funciones f de 1, que no tendría que haber borrado. Vuelvo a escribirlo acá por última vez. Este era menos 3x más 1, y f2 de x era igual a 2 tercios por x menos 1. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación? Nos quedaría menos 3x más 1 igual a 2 por f2 de x, y eso es 2 tercios por x menos 1. Resolvemos esta ecuación, nos quedaría menos 3x más 1, aplico distributiva en esta parte, 2 por 2 tercios nos queda 4 tercios por este x, y 2 por menos 1 nos queda menos 2. Vamos a dejar vamos a dejar en un término todo lo que tenga x y en el otro término todos los valores sin x. Entonces acá voy a tener menos 3x menos 4 tercios de x igual a menos 2 menos 1. Paso este 1 de este lado y este lo pasé a este término. Ahora díganme, para ir controlando esto, menos 3 menos 4 tercios, ¿cuánto da? 3 por 3 es 9, 9 menos 4, creo que esto da menos 13 tercios. ¿Puede ser? Y eso es igual a menos 3. ¿Me confirman esto? Creo que da eso la cuenta. Este número entonces que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Lo voy a pasar dividiendo, entonces el resultado nos quedaría x igual a menos 3 dividido menos 13 tercios. Y esta cuenta en definitiva nos queda x igual, menos por menos nos queda más, esto nos va a quedar 9 treceavos. Esta es, nuevamente repito, la solución de esta ecuación. Si uno reemplaza este valor de x, esta igualdad que tenemos en un principio debería ser cierta. Pueden hacer esa cuenta como una verificación de la solución. Y como esto nos pide el conjunto solución va a estar formado por ese único valor que es 9 treceavos. Y eso sería el conjunto solución. Creo que estas son ecuaciones sencillas, son ecuaciones de primer grado con una incógnita. Hay una sola aclaración que creo que insistimos bastante los profes, cuando tienen que despejar, por ejemplo, alguna operación, ya sea multiplicación y división, por un número negativo. Acá la cuenta o la operación que cambia es la multiplicación por esta división. El número que está multiplicando lo consideramos como el número con el signo. Es decir, este número negativo lo paso dividiendo en esta parte. Digo esto porque muchos suelen cambiar, además del producto por la división, el signo del número, y eso ya no sería correcto. ¿Hasta ahí se entiende? Continuamos si queda claro esto. Supongo que sí, no es muy distinto de lo anterior que vimos. Y nos queda por hacer el último. Creo que el último lo pueden ver ustedes. Ese es sencillo.
que no se asusten por el cuadrado que aparece en la última ecuación, porque recuerden que f3 era la función constante, raíz cuadrada de 2, entonces cuando lo elevan al cuadrado, se queda simplemente 2, y sumado la función f de x, nuevamente vuelve a quedar una función, una ecuación lineal de primer grado para despejar la x. Menos 12 da, queda menos 12. 3 por 3, 9, 10, 11, 12, 13. Esto debería dar menos 12. Ahí miro. ¿En este último paso? ¿En dónde decís que queda menos 12? No lo estoy viendo. Ah, en el próximo ejercicio, en el 3. Ah, vos ya me estás dando la solución del otro, bien. Vos decís que la solución entonces del último queda x igual a menos 12. Puede ser, no lo hicimos. Eso ya les queda a ustedes ver. Bien. Continuamos entonces con los que siguen, que en este caso vamos a trabajar de la siguiente forma. Ustedes ya en cálculo vienen trabajando con distintos tipos de funciones, función cuadrática, ya habrán visto función exponencial y función logarítmica. En cálculo ya se vio en los primeros puntos de ese tipo de funciones. Nosotros las gráficas no las vamos a hacer manualmente, vamos a utilizar el programa GeoGebra con el que les mostré la clase anterior para que puedan graficarlas. Y lo que sí vamos a escribir es la justificación de por qué estas funciones serían parábolas. Así que vamos a leer la definición de parábola o de función cuadrática que tenemos ahí. Bien, en el punto 4 entonces, voy a borrar esto mientras. En el punto 4 nos dice que la función g, que tiene la expresión a por x cuadrado más b por x igual c, con a, b y c números reales, se llama función cuadrática con la condición de que a sea distinto de 0. Y la gráfica de esto es siempre una parábola. Entonces, ¿qué es lo que nos pide verificar de estas funciones que tienen acá, que van de G1 a G5? Que justamente esas funciones tienen la expresión de una función cuadrática con esos coeficientes que son números reales, y el valor de a, es decir, el término que multiplica x cuadrado, es distinto de 0. Vamos a hacer 2 de esas, los demás le quedan, vamos a hacer los primeros 3 y los otros les quedan a ustedes. Voy a escribir solamente las fórmulas de esto. Estamos en el 4 ya. Voy a escribir las fórmulas de las primeras 3 funciones. El primero es G1 de x igual a menos 2x cuadrado, G2 de x, que es x cuadrado más 2x, y G3 de x, que es igual a 2x cuadrado menos x más 1. Entonces, por la definición tenemos que una función cuadrática, en este caso lo llaman g de x, tiene la forma a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales, y pedimos que a sea distinto del 0.
Justamente pedimos que A sea distinto de 0 porque el término cuadrático, es decir, el que tiene x cuadrado, tiene que aparecer en la función. Entonces, pidiendo que sea distinto de 0, nos garantizamos esto. Podemos identificar en cada una de estas ecuaciones cuánto valdría A, cuánto valdría B y cuánto valdría C. En el primer caso, el valor de A, que es el número que multiplica x cuadrado, es menos 2. El número B, que es el que multiplica x, como acá no aparece el término de x, suponemos que vale 0, y C, que es el término independiente, como no aparece, también suponemos que vale 0. Con la condición de que A sea igual a menos 2, tenemos esta condición de que A es distinto de 0, por lo tanto la primera función es una función cuadrática. Basta mostrar entonces esto. Lo demás lo escribí para agregarlo, pero basta mostrar que el término que está multiplicando al x cuadrado es distinto de 0. En este segundo, A valdría 1, B, que es el término o el número que multiplica x, vale 2, C vale 0 también, y en este caso, como A vale 1, tenemos que también es distinto de 0, por lo tanto es una función cuadrática. En este caso tenemos los tres coeficientes, A vale 2, B vale menos 1, C vale 1, y nuevamente este A es distinto de 0. En todas esas se verifica que son funciones cuadráticas. Mostrando eso ya queda demostrada esa condición. ¿Hasta ahí se entiende esto? ¿Cómo mostrar que una función es cuadrática? Mostrando que el término, el número que multiplica x cuadrado es distinto de 0, queda probado que es función cuadrática. Si se entendió esto, continuamos con el siguiente. Tildó el video, profe. ¿Cómo? Hola, profe, presente. ¿Sí? Disculpe que llegaste ahora. ¿Sí? ¿Quién me habla? Bien. ¿Alguien quería hacer una? Ojeda Ignacio, profesora. ¿Sí? ¿Querías hacer una consulta? Te escucho. ¿Qué se trabó, profesora? No se ve nada. Ah, se trabó el video. Me dice que tengo... Referencia. Vuelvo a grabar. Hasta ahí quedamos entonces cómo determinar que una función es cuadrática. Apaguen nomás sus audios, entonces nos salen los sonidos de sus micrófonos. En el punto B nos pide que grafiquemos estas funciones cuadráticas de G1, G2, G3, previamente identificando cuál es el vértice y el eje de simetría de la parábola. Entonces vamos a hacer eso.
¿Esto que acabo de explicar se logró ver o se cortó antes de que termine? El primer ejercicio por lo menos se alcanzó a ver cómo lo planteamos, o se cortó antes. Bien, vuelvo a explicar en función de esto que tenemos escrito entonces. Para determinar que una función es cuadrática, en la definición lo que tenemos es que una función cuadrática tiene esta forma. Un cierto número real por x cuadrado más un cierto número b por x más un cierto número, y lo que pedimos es que el número que multiplica x cuadrado sea distinto de 0. Si nosotros vemos en cada una de estas fórmulas, de estas funciones, en el primer caso, el término que multiplica x cuadrado, el número que multiplica x cuadrado vale menos 2. El término de x no aparece, entonces suponemos que b vale 0, y el término independiente tampoco lo tenemos visualmente, pero suponemos también que es 0. Se entiende que vale 0. Entonces, como el término, el número que multiplica x cuadrado, en este caso vale menos 2, es distinto de 0, tenemos que es una función cuadrática. O sea que lo que pedimos para una función cuadrática, lo que pedimos para una función cuadrática es que el término de x cuadrado aparezca. Bien. Puede ser que el video se trabe, no se preocupen, en todo caso después queda grabado esto. Entonces, quedamos así con este ejercicio. Lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo hacer estas gráficas en el GeoGebra. No les vamos a pedir por ahora que hagan las gráficas manuales, es más, la parte más importante de esto es cuando trabajamos con ecuaciones, así que vamos a hacer un repaso rápido de cómo hacerlo en el GeoGebra. Lo que sí vamos a determinar es el eje de simetría y el vértice de la parábola. Eso es lo que voy a hacer con uno de los ejercicios. Si nosotros tenemos esta fórmula de la función cuadrática, tengan en cuenta que en la gráfica voy a hacer una gráfica cualquiera de una parábola, por ejemplo esta. En esta parábola, a este punto máximo, o al punto mínimo, en el caso que sea una parábola con concavidad positiva, lo llamamos vértice, y a la recta vertical que pasa por ese punto lo llamamos eje de simetría. Este vértice va a tener dos coordenadas que las podemos llamar xb e yb. Me sigue saliendo que la conexión es inestable, así que voy a seguir grabando nada más. Bien, entonces acá tenemos un eje de simetría y un vértice. ¿Cómo vamos a determinar las coordenadas del vértice? La coordenada x del vértice lo vamos a calcular como menos b, que es el opuesto de este valor que está multiplicando a x, sobre 2 por a. Y el y vértice lo vamos a hallar reemplazando en la función que tenemos el x por el valor del x vértice que lo hallamos con esta fórmula. Entonces, repito, el vértice va a tener estas coordenadas, xb e yb, donde esas dos componentes se hallan con estas dos expresiones. En el caso de el eje de simetría, el eje de simetría va a tener la expresión de x igual a una constante. Creo que nosotros habíamos mencionado en alguna parte que las funciones, que son las rectas verticales, ¿sí?, se denotan con x igual a una constante, y las rectas que son horizontales se denotan con y igual a una constante.
Eso lo habíamos mencionado en alguna parte o en la teoría. Así que eso vamos a dejarlo así. En este caso, ¿quién va a ser este valor constante que vamos a poner acá para la ecuación del eje de simetría? Justamente el valor del vértice, la primer componente. Va a ser un valor constante que va a salir de esta expresión. Voy a borrar este dibujo y vamos a hallar el vértice y el eje de simetría del primero. Este es para G1. ¿Hasta ahí lo que me están viendo me ven bien? ¿O todavía se sigue trabando? No, ahí está bien, profe. ¿Está bien? Súper. Entonces, para la función G1, vamos a ver cuál es la primer coordenada del vértice. Nosotros dijimos que es menos b sobre 2 por a. Habíamos determinado para G1 que el valor de b valía 0 y el valor de a era menos 2. No importa que acá ponga 2 por menos 2, como tenemos 0 dividido esto, el valor del vértice, la primer componente, va a valer 0. ¿Cuánto va a valer la coordenada y del vértice? Nosotros dijimos que en la expresión de la función reemplazamos el x por el, por el valor del x vértice. Entonces en este caso sería G1 de xb, pero hallamos acá que el valor del xb o el x vértice vale 0. Entonces sería G1 de 0. G1 de 0 sale de reemplazar acá el x por 0, 2 por 0 al cuadrado nos queda 0. Entonces, el vértice tiene coordenadas 0, 0, y la ecuación del eje de simetría, lo voy a poner acá, el eje de simetría va a ser x igual a x vértice, pero vale 0 también. Esto sería entonces el eje de simetría. Hasta ahí se alcanza a ver bien. Lo pongo eje nada más, pero escriban ustedes bien después que ese es el eje de simetría. Hacemos esto para el primero, los otros los pueden hacer ustedes. Quiero mostrarles nuevamente cómo utilizamos el GeoGebra para graficar funciones, por si alguno no estuvo presente, igual lo van a ver en la grabación del primer video. Pero vamos a ver. Bien. Ahí están viendo entonces la pantalla del Google. Vamos a abrir el GeoGebra. GeoGebra clásico para hacer gráficas. Esto voy a cerrar. Bien. La primera función que tenemos, G1 sería, es menos 2x cuadrado. Entonces, acá en este espacio donde aparece el más, puedo cargar la función menos 2x cuadrado, menos 2, aprieto acá el x o escribo simplemente x, y este es para elevarlo al cuadrado. Y fíjense que me queda esta expresión de acá. Uno puede ver que el vértice justamente coincide con el punto 0, 0, que es el que escribimos recién, y el eje de simetría coincide con el eje Y. Y el eje Y justamente tiene la fórmula del eje Y o de esta recta vertical que coincide con el eje, es justamente x igual a 0. Si ustedes apretan en esta parte, acá por ejemplo, puntos especiales, fíjense que acá nos da las raíces, que en este caso las raíces, el punto de coordenada 0, 0. Acá donde dice extremos les va a dar las coordenadas del vértice. Así que, bueno, este sería uno. Puedo insertar otra función. Cierro esto. Esto puedo borrarlo, por ejemplo.
tildando acá, fíjense en este sector de acá, yo lo puedo tildar y hacer desaparecer, o lo dejo con la gráfica. Lo saco por el momento y ahora ingreso otra fórmula. El segundo, que es x cuadrado más 2x, más 2x. ¿Ven acá esto? Entonces, acá si uno mira la parábola, este punto de acá, que es el punto mínimo, por lo visto va a ser el vértice de la parábola, que va a tener coordenadas menos 1, 1, y estas serían las raíces, es decir, los puntos donde corta al eje X, que valen 0 y menos 2. Si yo tildo acá en estos 3 puntos y pongo puntos especiales, me salen eso. Las raíces, que son menos 2, 0, es este punto. Ven que yo voy tildando, voy marcando acá, y me van apareciendo los puntos. Este extremo, aprieto en este extremo y me sale este punto, que es el vértice. Y la intersección con el eje Y, que me da este 0, 0. Entonces uno puede acercar o alejar la imagen para ver esos puntos. Eso solamente a modo de ejemplo para que ustedes grafiquen después con el GeoGebra. Pueden probar otras funciones y demás, pero eso sería para graficar esta parte. Bien. En el punto C de esto, entonces, nos pide escribir las ecuaciones que tenemos acá. Esto les van a dar ecuaciones de segundo grado, van a tener que utilizar la resolvente, que es lo que ustedes tal vez ya venían trabajando. Vamos a hacer uno y otro les va a quedar a ustedes. En el punto C vamos a considerar solamente el conjunto solución en los números reales. Digo esto porque las raíces de una función de segundo grado, es decir, con una función cuadrática, con una ecuación cuadrática, puede dar un número complejo. No vamos a entrar en detalle con eso, pero solamente vamos a considerar el conjunto de los números reales. Creo que nos quedan unos minutos, así que tenemos tiempo para hacer uno al menos. Vamos a hacer el primero. Creo que hoy vamos a llegar a dar solamente hasta cuadrática, y la clase que viene estaremos trabajando con función exponencial y logarítmica, que es lo que sigue. Y tal vez lleguemos a ver algo de funciones trigonométricas. Bien, vamos a hacer entonces el 4C. Creo que era C. 4C, sí. Entonces, escribir como ecuaciones y hallar el conjunto solución. En el primero tenemos G1 de X igual a menos 30. Voy a escribir la fórmula de G1 de X, que la tenemos ahí arriba, que es menos 2x cuadrado igual a menos 30. Bien, cuando no tenemos el término de X y cuando no está el término de X, no es necesario que utilicemos la resolvente. Cuando no está el término de X, directamente podemos despejar el X, teniendo en cuenta una salvedad. ¿Cuál sería este? Este menos 2 lo paso normalmente como cualquier ecuación, nos quedaría X cuadrado igual a menos 30 dividido menos 2. Menos 30 dividido menos 2, ya hago el cálculo de eso, escribo el resultado, eso nos va a dar 15. Y el único cuidado que hay que tener acá cuando uno despeja una potencia que sea par, es escribir la raíz positiva y negativa de ese valor. Es decir, cuando yo lo paso como raíz de 15, voy a considerar las dos soluciones, positiva y negativa.
Entonces, por un lado tengo un valor que lo puedo llamar x1, que vale raíz positiva de 15, y por otro lado, x2, que es menos raíz de 15. Si uno hace más 15, más raíz cuadrada de 15, o menos raíz de 15, todo eso elevado al cuadrado, en los dos casos voy a obtener que ese resultado va a ser 15. Por eso voy a tener siempre dos soluciones en estos casos. ¿Cuál sería entonces el conjunto solución? Vamos a escribirlo ya como conjunto. El conjunto solución va a estar formado entonces por raíz positiva de 15 y raíz negativa de 15. Este sería el conjunto solución que está formado por esos dos elementos. Vamos al otro. En el 2. Esto creo que se entiende, creo que no hay mucho para mostrar acá, más que esa salvedad cuando uno despeja una raíz cuadrada. Vamos a ver el G2 de X. G2 de X tenemos que es igual a 0. Escribo la fórmula que tiene G2 de X. En este caso tiene la forma de X cuadrado más 2X igual a 0. En todos los casos donde no sea necesario usar la resolvente, lo voy a tratar de hacer. Es decir, para que ustedes tengan otro mecanismo que puede ser mucho más corto que estar utilizando la resolvente. Este sería el caso donde no tenemos el término independiente, es decir, el número ese que lo llamamos C. Entonces lo que podemos hacer en este caso es sacar factor común X de esta expresión una vez que lo tenemos igualado a 0, decimos nosotros. Entonces sacando factor común X, entre paréntesis me quedaría X más 2, igual a 0. Repito, de estos dos términos saco factor común X, entonces del primero me queda una sola X, y de este término solamente me queda el 2. ¿Qué es lo que puedo decir de este producto? Si el producto de dos números, o de dos expresiones, es 0, quiere decir que uno de los dos factores tiene que ser igual a 0. ¿Qué nos queda con esa definición o con esa propiedad? Que X es igual a 0, o bien X más 2 es igual a 0. Repito, esto sale de una propiedad que me dice que si tengo el producto de dos expresiones que me dé 0, entonces uno de los dos factores tiene que ser 0. Y de acá salen esas dos soluciones. Por un lado ya tengo la primera solución, que es X igual a 0, y de esta expresión lo que obtenemos es que X tiene que ser igual a menos 2. Entonces el conjunto solución lo escribiría con estos dos elementos, con 0 y menos 2. Si uno verifica con estos dos valores, fíjense que obtenemos 0 al cuadrado más 2 por 0 nos da 0, si lo verificamos rápido, y cuando reemplazo menos 2 al cuadrado me queda 4 positivo, 2 por menos 2 queda 4 negativo, y todo este término me da 0, toda esa expresión me da 0.